La presentación que vamos a escuchar en este momento es sobre el tema Red Federal de Control. El señor Jorge Morán es coordinador de departamento de la Red Federal de Control Público de la Sindicatura General de la Nación y lo acompaña el doctor Juan Manuel Suárez, que es gerente de Control de Gestión Institucional de la Sindicatura General de la Nación. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la gente de la organización de este congreso. La verdad que yo voy a oficiar de contarles un poco de qué se trata esta disertación de la Red Federal de Control Público, pero en realidad Juan Manuel va a hablar sobre todo lo que es la Red Federal. Y lo que dejamos abierta la posibilidad luego es para que nos hagan algún tipo de preguntas, las cuales yo responderé. Operativamente manejo lo que es la Red Federal dentro de la SIGEN, pero todo el contexto de cuando se crea la Red Federal hasta el presente lo va a exponer el doctor Suárez. Así que le doy la palabra a Juan Manuel y luego que termine de su disertación estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, buenas tardes. Agradezco al secretariado la oportunidad que nos dan de exponer este tema. Como primera medida tengo que transmitir los saludos y las disculpas del Síndico General de la Nación, Carlos Montero, que bueno, por cuestiones personales no puede asistir a este congreso. Y me pidió que venga a hablar de este tema en su nombre. Dicho sea de paso, no sé por qué no te pidió a vos, que sos el que más conoces este tema, pero bueno. Lo primero que se me ocurrió pensar es si yo podía decir algo original y novedoso de la red, y la verdad que rápidamente desistí de esa idea. Me parece que después de 20 años hay muchas cosas que ya están dichas. Así que pensé cómo poder estructurar un poco la exposición y bueno, simplemente voy a contar un poco cómo se inició la red, cuáles fueron sus inicios, para después ver un poco la evolución, el avance, para finalmente plantear algunos desafíos que me parece que son hacia el futuro. En forma previa me gustaría hacer una reflexión inicial. La Sindicatura General de la Nación está cumpliendo 30 años. En octubre de 1992 se sanciona la Ley 2456, que crea la sindicatura, que empieza a funcionar el 1 de enero de 1993. De esos 30 años, 20 años trabajamos en la red federal. Es decir, 2/3 partes de nuestra existencia trabajamos en el desarrollo e implementación de la red federal, que yo creo que es una herramienta extraordinaria, realmente lo creo, y que creo que tanto desde el punto de vista de los organismos de control, el secretariado permanente, como de la sindicatura, podríamos considerar que ya es una política de Estado, tan reclamada en estos tiempos por la sociedad. Creo que 20 años es un tiempo lo suficientemente importante como para decir que ya hay una forma de trabajar que se mantiene en el tiempo. Hoy hacía un cálculo antes de venir para acá que, por lo menos desde sindicatura, desde su creación pasaron 9 síndicos generales y todos en mayor o menor medida sostuvieron la red, sostuvieron esta herramienta de control y trataron de potenciarla y mejorarla. Bueno, ahora sí, estructurando la charla propiamente dicha, ¿cómo se inicia la red? Después de la crisis del 2001, el gobierno de turno, las autoridades de ese momento, tuvieron que tomar una serie de medidas tendientes a revertir la delicadísima situación económica y social que existía en nuestro país y además tomar medidas para paliar las consecuencias de esa situación.
Dentro de los programas sociales que se implementaron en ese momento estaba la emergencia alimentaria y jefes y jefas de hogar, que eran programas que tenían algunos puntos en común, obviamente eran de un impacto presupuestario muy importante, que había que implementarlos rápidamente, que había que hacerlo en un contexto del país geográfico enorme, como todos sabemos, desde La Quiaca a Ushuaia y desde, no sé, Iguazú a Río Turbio, pero que además con una centralización normativa y una descentralización operativa, con lo cual había muchos actores involucrados. Programas que no entraban a rentas generales, sino que tenían un fin específico contra rendición de cuenta, y que además no se tenían registros lo suficientemente confiables para decir a quién tenía que estar destinado. En ese contexto, el correlato de eso era también implementar mecanismos de control acordes para poder llevar adelante ese programa. Y en ese momento, por iniciativa del Poder Ejecutivo, más precisamente en realidad de la primera dama de entonces, Chiche Duhalde, y del ministro de Trabajo, Atanasov, se impulsa la creación de la red federal, como un mecanismo para integrar a los distintos organismos de control para tratar de tener una verificación de los programas de manera federal, y realmente me parece que es una iniciativa bárbara. Por supuesto que a lo largo del tiempo fue creciendo. Como decíamos recién, se empezó con 2 programas y 2 ministerios involucrados, que era Desarrollo Social y Trabajo. Hoy tenemos, en el 2022, 14 programas con 9 ministerios involucrados y un organismo descentralizado, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Y este crecimiento, obviamente, no solo fue cuantitativo en cantidad de programas y en cantidad de ministerios, sino que a lo largo de estos 20 años se fueron desarrollando distintas medidas, acciones, como para tratar de ir consolidando la red. Hoy todos sabemos que se ha definido una planificación anual que tiene una forma de aprobación. Existe un sistema informático donde se carga esa planificación y se efectúa el seguimiento posterior, la ejecución de esa planificación. Se han aceitado los procedimientos que se utilizan, se trata de estandarizar dentro de las posibilidades la redacción de los informes, y todas estas acciones que se concretaron, obviamente que no fueron por generación espontánea, sino que son producto del trabajo constante de todas las partes involucradas. Y déjenmelo decirlo, yo creo que Sindicatura en este caso, y además porque lo represento, me parece que tuvo un rol fundamental. Dentro de todas estas actividades que se hicieron, primero se tomó como pauta de acción la resolución 152 del 2002 del CIGEN, que son las normas de auditoría interna gubernamental, hoy vigentes todavía. Se hicieron infinidad de talleres tratando de intercambiar experiencias, puntos de vista, conociendo más en profundidad. Yo creo que se ha ido mejorando para conocer en mayor profundidad cada uno de los programas, cuáles son los objetivos, dónde se van a desarrollar. Creo que todos también hemos aprendido que no solo es el control que estábamos acostumbrados, incluso nosotros, yo vengo del viejo Tribunal de Cuentas, de un control más legal y contable, presupuestario, documental, sino agregarle a eso, que por supuesto eso tiene que existir. En un programa que tiene rendición de cuentas, obviamente que hay que controlar la rendición de cuentas, no hay duda, pero tratar de verlo un poquito más allá y ver los desvíos que eventualmente puedan producirse, cuáles son las causas, de quién es la responsabilidad, si es a nivel nacional o es a nivel local. Y creo que se ha avanzado significativamente.
Hemos agregado tareas de seguimiento para verificar cómo se van, si se mantienen o si se han regularizado esas observaciones. En definitiva, creo que se ha hecho mucho y que no tengo duda que hoy la red federal se ha convertido en una herramienta de control fundamental. Ahora bien, creo que hay que mejorarla aún, potenciar su funcionamiento. Recién hablaba con algunos integrantes de algunos tribunales de cuenta y hablando de que no tengo ninguna duda que potencialmente es una herramienta y extraordinaria, pero por lo menos desde nuestro punto de vista parecería que siempre le falta una vueltita de tuerca, ¿no? Creo que tenemos que aceitar las relaciones entre los organismos de control y las unidades de auditoría interna de cada organismo, en todo sentido, y también para aprobar los informes y pagar las auditorías. Hay veces se demoran en los pagos, me parece que eso hay que agilizarlo. Creo que hay un tema que para mí es importante, hay que tratar de compatibilizar la indiscutible autonomía de los organismos de control con las necesidades que tiene quien financia los programas e incluso las necesidades propias de sindicatura, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando en estandarizar aún más los procedimientos y las redacciones con el objeto de que pues nosotros como sindicatura o las unidades de auditoría interna de cada ministerio o de cada organismo o en conjunto elaboremos un informe que consolide todos los informes emitidos por los distintos organismos de control local sobre este mismo programa. Porque en definitiva me parece que es esa el fin último. Si nosotros tenemos que verificar si un programa funciona, si funciona adecuadamente, si resulta eficiente, si tiene observaciones que se repiten a lo largo y ancho del país, si tenemos observaciones que no se corrigen, todo eso me parece que lo debemos hacer con un informe consolidado, porque si lo hacemos individualmente, digamos, cada informe de ustedes en el ámbito local, ustedes lo mandan a las áreas correspondientes, en el ámbito de sindicatura se lo mandamos al ministerio correspondiente, pero es un informe. Entonces, y le mandamos una sucesión de informes, pero no hacemos la consolidación. Y para consolidar necesitamos homogeneizar. Y esto lo decimos porque no es que es la primera vez que se nos ocurre decir, tenemos que consolidar estos informes. Se hicieron intentos, Jorge lo sabe mejor que nadie, se hicieron intentos y la verdad que nos resultó difícil poder llegar a conclusiones generales homogéneas. En definitiva, muy rápidamente y a vuelo de pájaro, yo quiero decir esto. La red funciona, es una herramienta fundamental de control, creo que tenemos que potenciarla, optimizar su funcionamiento y para eso necesitamos el aporte de todos los actores involucrados que somos los que la conformamos y que somos insustituibles y que somos los que a lo largo de 20 años la consideramos una política de Estado que hay que mantener y reforzar. Bueno, no sé si hay mucha gente que está dentro del organismo de control al cual pertenecen, forman parte de la red y hay muchos otros que no sé cuál es la situación del auditorio, pero bueno, como dije al principio, estamos abiertos a las consultas que quieran hacer, un poco más, es muy escueto el tiempo como para hacer, lo explicó muy bien de qué se trata la red federal, pero quizás queda algunas cuestiones que quisieran saber. Sí. Bueno, de Mendoza.
nosotros tenemos en el ámbito de nuestro sector todo lo que tiene que ver la coordinación de las auditorías de la red. Y por ahí lo que vemos es, uno planifica, ahora se va a empezar seguramente a planificar, pero después cuando llegan los datos para muestrear, digamos, y lo que tenemos que auditar, lo que vemos que por ahí son datos, o sea, de ejercicios muy pasados. Obviamente ahora la situación ha sido el tema de COVID y demás, pero ¿cómo se determinan esas muestras? Porque lo que estamos haciendo por ahí no tiene mucho sentido encontrar o hallazgos del 19, del 20 o de obras que ya se hicieron en el 21, cuando estamos sobre el año en curso. ¿Cómo se determinan esas muestras? ¿De dónde surge la necesidad? ¿De las UAI o de la sindicatura? A eso me refería. Primero, la primera parte para de luego contestarte esto es si la UAI o el Ministerio y lógicamente Sindicatura intervienen en eso para pasarle la información que base, digamos, para hacer la auditoría. Muchas veces se pasa la información de años anteriores, puede ser por una necesidad del Ministerio, de la UAI, porque están sin rendir, pero también porque los organismos de control, muchos de los organismos de control que integra la red no pueden hacer control concomitante, si no se le daría lo que se está pasando en el momento, ¿sí? Y lo segundo es, respecto de la muestra, sí, lo determina. Generalmente lo que hace la UAI es, le pasa a ese organismo todas las transferencias que se efectuaron a su provincia por ese programa, que generalmente son expedientes. Generalmente la UAI lo que hace es la cantidad total de transferencias a la provincia y después el tribunal determina la muestra en función de la capacidad operativa que tiene el tribunal, ¿no?, para hacerlo, y el tiempo y las horas de auditoría que va a emplear para hacer la auditoría, justamente. Gracias. Buenas tardes. Yo soy de la provincia de Entre Ríos, trabajamos con la sindicatura. Mi consulta tal vez algo que yo desconozco. Desde el área nosotros hacemos los controles que tienen que ver con los municipios. Y a mí me queda la duda siempre de la retroalimentación, de lo que hablábamos, de cuáles son los resultados que ustedes obtienen y en qué, digamos, cómo nos llega al tribunal a nosotros esas observaciones que ustedes ven. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son las medidas que ustedes toman a nivel nacional cuando quedan ociosos esos fondos nacionales? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, respecto de los municipios? Muchos fondos sin invertir de Lenosa, que realmente en el tiempo han quedado muy desfasadas las obras y los fondos están sin rendir. Entonces, ¿cuáles son las medidas que ustedes como UAI toman o la SIGEN toma respecto de esos fondos sin invertir? Bueno, respecto de los fondos sin Lenosa, no sé si estamos hablando de un programa que está dentro, porque no todos los programas... Sí, el Plan Argentina Hace. Ah, Argentina Hace, bien, sí, es parte de los programas auditados por la red. Respecto de cuando un municipio, se encuentran que un municipio no ha rendido, hay un decreto, el decreto 225 del 2007, ¿verdad? Por el cual el ministerio que ha transferido los fondos al municipio o a la provincia, y esos fondos no han sido rendidos. Ese decreto lo que dice es que el ministerio tiene que crear un reglamento donde establece cuáles son las medidas que va a tomar cuando un municipio no rindió. Por ejemplo, en este caso, porque hablas de municipio o una provincia, pero en este caso concreto de municipio, y lo informa a sindicatura. Y esto está fuera de lo que es la red federal. Lo que sindicatura hace es comunica al Tribunal de Cuentas de la provincia, si es que tiene jurisdicción sobre el municipio. Hay algunas provincias o tribunales de cuentas que no la tienen. Cuando la tiene, se comunica al Tribunal de Cuentas de la provincia informando que comunique al municipio tal que se han iniciado las acciones legales correspondientes para la devolución de los fondos y se establecen plazos. Funciona de esa forma el tema de esos municipios. No, eso yo no lo he visto, por eso preguntaba. Con relación a la primera parte de tu pregunta, una vez que nosotros le mandamos al ministro el informe de cada uno de ustedes, después la unidad de auditoría interna de ese ministerio tiene la obligación de hacer el seguimiento
de las acciones correctivas que se tomen para regularizar esto. Y esas unidades de auditoría interna tienen la obligación de comunicarnos a sindicatura. Hasta este año lo hacían una vez al año, a partir del 2023 lo tienen que hacer 2 veces al año, el estado de regularización. Ahora, complementando esto, es lo que yo decía hace un rato. Si nosotros logramos consolidar todos los informes del mismo programa en un informe, después nosotros lo podemos tratar, más allá que la unidad de auditoría interna siempre lo va a tener que hacer el seguimiento, nosotros lo podemos tratar en lo que llamamos el Comité de Control Interno. El Comité de Control Interno en realidad es una herramienta que Sindicatura tiene desde hace 25 años, pero que en el 2018 salió un decreto, el 72, que lo establece con una normativa superior. Y después, resolución 290 del 19 de Sindicatura, en ese comité está representado el ministro o la máxima autoridad o quien delegue, la unidad de auditoría interna y la sindicatura. Y en definitiva, esas reuniones donde gestión y control se juntan deberían terminar pensemos en un cuadro de 4 columnas. El problema, la acción correctiva que tienen que tomar para solucionarlo, un plazo y un responsable, como para tratar de reforzar el trabajo que tiene que hacer normal y habitualmente la unidad de auditoría interna. Sí, perdóname, ampliando un poquitito, cuando el informe que elaboren los tribunales de cuentas se carga en un sistema, o sea, todo se hace a través del SISIO, ¿no?, que es el sistema operativo que utilizamos para planificar y realizar las auditorías que manejan todos los organismos que integran la red. Una vez que sale el informe, se cargan las observaciones en ese sistema y ahí las observaciones se las clasifican en orden nacional, o sea, de dónde va a venir la solución a ese problema, del orden nacional, provincial o municipal. Cuando se trata del orden nacional, se tratan justamente lo que decía el doctor en los comités de control. Ahora, bueno, se viene tratando ya hace un tiempo, en los comités de control, porque la base del SISIO alimenta a ese comité de control. Y las demás observaciones que son de orden municipal o provincial, lo que estamos pidiendo siempre es que cuando hagan una auditoría de ese programa hagan un seguimiento de esas observaciones. ¿Para qué? Para poder luego en el SISIO modificar o no, o dejar esa observación que se había cargado en su momento. No, bueno, la pregunta que quería hacer yo tiene relación con la que ya hizo y con la respuesta que diste, que me parece bien. Lo que pasa es que uno piensa siempre que esto no es solamente cuestión de control, sino también de un aprendizaje por parte de quien implementa las políticas públicas. Y esa es la consulta mía. O sea, a ver, en la nación, esto seguramente debiera tener un impacto en la generación de las nuevas políticas, a los efectos de ir, o en las mismas políticas, año a año, de modo de dar siempre una respuesta más acabada y ajustando un poquito más con sintonía final a partir de los errores que se van detectando. Esa es la consulta. O sea, se la aprecia desde el punto de vista de ustedes ese tipo de mejoras, como que las incorporaciones que a partir de los informes de los auditores, de los distintos tribunales de cuentas integrantes de la red, las distintas UAI, los distintos ministerios, se interesan realmente por hacer un seguimiento, pero a nivel ministerial, no solamente a nivel de UAI, es a nivel político. Es decir, este problema que hemos detectado, que se han detectado a lo largo y ancho del país, evidentemente existen seguramente problemas para identificarlos en un solo informe, tal como lo están diciendo ustedes, por las dificultades para compilarlo en una sola conclusión. Pero se detectan, se plantean a nivel ministerial, a nivel del Poder Ejecutivo, las conclusiones se las conversa, se las charla, como para decir, tenemos que mejorar la implementación de estas políticas. Eso es un poco, me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes a partir de la coordinación que ejecutan. Bueno, es un tema fundamental, obviamente, el que plantea. Lo que tiene de bueno esto del comité de control interno que yo decía, es que de alguna manera hay un compromiso mayor de las autoridades políticas en el reconocimiento de la existencia de esos problemas
Eso me parece fundamental. El hecho de que la autoridad política tome conocimiento y tome conciencia más que conocimiento de que él es el responsable de un adecuado sistema de control interno, como dice la ley. Por eso insistimos tanto en esta herramienta. Indudablemente los resultados son dispares. Hay organismos y ministerios que tienen una mayor receptividad y hay organismos donde la receptividad es menor. Nosotros todos los años emitimos lo que nosotros llamamos un informe de evaluación del sistema de control interno. En aquellos casos que tienen ese ministerio o ese organismo está dentro de la red federal, hay un capítulo de la red federal y uno de los apartados del informe es receptividad de las autoridades. Y ahí calificamos en función básicamente de dos variables. Una, la realización de las 2 reuniones de comité de control, como establece el decreto 72 del 2018, y la otra variable es bien cuantitativa, que es en función de todas las observaciones que están cargadas en el CISAC y en el CISAC Red Federal, el porcentaje de regularización. Pero sí, los resultados son dispares. Gracias. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Miriam Díez del Chaco. Quiero saber qué medidas concretas están tomando ustedes para llevar adelante esto que dicen de tratar de homogeneizar los informes y poder sacar, digamos, una grilla o un resumen sería, ¿no es cierto?, de todas las conclusiones de los distintos informes de cada ministerio. Escucha, año tras año lo que venimos haciendo es trabajar con la UAI y la Sindicatura Jurisdiccional, o sea, la SIGEN, trabajar en los procedimientos de auditoría, ¿sí? Ante las auditorías, cuando al inicio, digamos, cuando se planifica, cuando se realizan las jornadas técnicas de capacitación, lo que se hace es cada UAI presenta su programa, comenta, digamos, cómo operativamente cómo se desarrolla el programa a nivel nación y va acompañado generalmente arma un programa de trabajo. Generalmente ese programa de trabajo ya está armado por la OE porque ya ha controlado ese programa, ya hay una experiencia y entonces en función de eso se arman los programas de trabajo. Tratamos de mejorarlo o impulsamos la mejora de parte de la UAI y del Ministerio de ese programa de trabajo justamente para poder llegar a un informe consolidado, ¿sí? O sea, que todos preguntemos lo mismo independientemente del lugar donde estemos aplicando ese procedimiento. Lo intentamos hacer, o sea, lo hicimos en varias oportunidades. Pero la verdad es que no logramos, más allá de 1 punto, 2 puntos, digamos, de ese procedimiento, compatibilizarlo. Porque no todos quizás hacen hincapié en lo mismo, ¿sí? Le buscamos la vuelta, dijimos, bueno, a ver, busquemos 4 o 5 puntos críticos. Estos son los puntos críticos del programa. En base a eso armemos el programa de trabajo para que todos vean esos puntos críticos. De esos 5 logramos 1 o 2. Bueno, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando en los procedimientos de auditoría, trabajando con las UAI para lograr los informes consolidados. Podemos hacer un informe que no lo llamaría yo consolidado, más allá de 1 o 2 puntos, sino general, diciendo qué pasa en cada lugar. Pero el tema es también que nosotros, ese informe consolidado, digamos, no es muy ejecutivo mandárselo al ministro con un informe de 50 hojas cuando sabemos que no lo va a leer. Entonces, todo el tiempo, permanentemente estamos viendo cómo podemos hacer para conseguir esa herramienta para poder hacer un informe consolidado año a año de cada programa. No sé si querés agregar algo más al respecto. No, coincido con lo que dice Jorge y esto que habla de los puntos críticos, estos 4 o 5 puntos críticos, aunque sea eso solo, que sean los datos básicos que nos permita después homogeneizar el informe final, digamos.
¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Bueno, les agradecemos a todos el aguante, pues sé que están trabajando en distintas aulas, así que muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, espero que sea de utilidad. Nosotros, como dijo Juan Manuel, la verdad que creemos en la red federal, hace muchos años que estamos trabajando en ella, 20 años ya, así que la verdad que para nosotros es muy importante y bueno, tenemos que poner un poco de cada parte, digamos, para continuar con esto y mejorarlo día a día. Así que de mi parte, muchas gracias a todos por